Los dos son bastante densos en cuanto a analizar el artículo 124 de la Constitución y cuáles son las consecuencias. En primer lugar, los dos informes coinciden que Ojeda violó la Constitución. Es decir, que su patrocinar a un tercero ante la Fiscalía es una clara violación del artículo constitucional, y también dejan claro que la pena, que es uno de los pocos artículos que dejan claro cuál es la sanción, es la pérdida inmediata de la banca legislativa. Con lo cual, luego hay que tratar de dilucidar cuál sería el instrumento. ¿Qué ha decidido la fuerza política? Bueno, lo primero, tener una reunión con la bancada. La bancada sabemos que ha pedido de senadores, ha pedido otros informes de tipo jurídicos, intercambiar con ellos cuál sería el procedimiento, intentar saber, que hasta ahora no lo hemos podido hacer, cuál es la opinión del resto de los partidos, para de alguna manera procesar este tema de la forma que se procesa con cualquier persona que viole la Constitución de la República. En este caso, parece claro, de acuerdo a los informes que tiene el Frente Amplio, que seguirá analizando que violó la Constitución, que la violó en forma clara y que hay una sanción que está en el mismo artículo de la Constitución. Dicho esto, este proceso va a continuar, insisto, con la reunión del Senado. ¿Es una decisión que definen los legisladores o es una decisión, la del Frente Amplio como partido político, que define el Frente Amplio? No, es una definición que la vamos a tomar en la fuerza política, que integra la mesa política, pero integra la bancada. No es un tema menor que la bancada comparta estos informes, los analice, tenga el tiempo para procesarlos, porque son decisiones que hay que tomar con responsabilidad y dando cumplimiento a la Constitución de la República. Con lo cual también es importante conocer del resto de las bancadas cuál es la opinión. Me refiero a que hasta ahora no tenemos una posición clara ni de la bancada del Partido Nacional ni de la bancada del Partido Colorado, pero sí tenemos claros los informes que al Frente Amplio le dicen que el senador Ojeda violó la Constitución, es decir, que optó por su trabajo profesional y no por la banca del Senado. ¿Qué dejó la interpelación del senador del Partido Nacional, Javier García, a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que se hizo la semana pasada? Una pobreza increíble, ¿no? ¿Y quién lo informó a García? Cardama. El asesor de García en este tema es Cardama, la parte interesada, la empresa. Porque lo que no hay duda es que la garantía no solo fue turbia, fue una joda, que por supuesto tuvo pila de cuestionamientos por el estudio del Piazzo, que terminaron firmándolo, que lo trasladaron de cualquier manera, que esperaron 11 meses para obtener una garantía, que en vez de un banco había una inmobiliaria y nadie se tomó el trabajo de ver si era real. Que luego los notarios, que el notario que firmó no era el que firmó, nunca había firmado, ya lo ha hecho la denuncia. El notario al que se le pidió investigar dice que a todas luces es un documento no habilitado, y esa garantía aceptó el gobierno anterior. Y por eso debería sentir vergüenza. Va a interpelar con todo lo que está pasando. Quienes están por el Ministerio de Defensa, que son expertos de la Fuerza Naval, hacen informes contundentes. ¿Qué le dice García? ¿Que son espías? No con estas palabras, pero es más o menos lo mismo. ¿Por qué defendemos esa barbaridad? ¿Qué hace que el Partido Nacional y el Partido Colorado defiendan esa barbaridad? No quisiera que defendieran prepotentemente una posición que a todas luces es errática del ministro García. A todas luces, la gente dice esto está mal. Lo que dice Corseña es que la norma que habrías violado, según él, el 124, artículo 124 de la Constitución de la República, tiene componente de precepto constitucional. Esto quiere decir que no es una norma programática, sino que es completa, porque incluye sanción o consecuencia y por ende alcanza con declarar. Argumenta que alcanza con mayoría simple, porque esto para Corseña, los preceptos se deben aplicar aunque no estén reglamentados, ya que así lo establece la doctrina más recibida, que dice que si no se pide mayoría especial, hay que entender que alcanza con la simple. Yo creo que el Corseña propone un golpe de Estado ahí, básicamente. Imagínate que toda la legislatura nos echáramos gente con mayoría simple. La mayoría simple parte rota, ¿no? O sea, mañana gana vos, mañana gana el otro, mayoría simple para afuera. Esto es peligrosísimo. De hecho, no hubo quien no le dijera que esto era un delirio. Esta salida de Corseñac abroqueló a la oposición, fuertemente. Y de hecho, no hay ningún otro profesor que haga ni medio comentario parecido a este. Quedó en solitario y te diría hasta en ridículo con esto. Fíjate que para cualquiera entienda, si vos mañana sos narcotraficante condenado, sin 2/3 no te vas. Pero por esto, según Corseñac, con una resolución administrativa del Senado de mayoría simple, por favor. Yo creo que ahí ya propone el golpe de Estado y me parece francamente, y acá me animo a decir que veo muy poco probable que el Frente Amplio asuma esta tesis, porque sería netamente un golpe de Estado. Así que yo lo descarto de plano y creo que es lo más peligroso que yo he escuchado en el marco de toda esta discusión. Todo el resto de la discusión es razonable, la tendremos, habrá más de una posición, pero esto ya bordea el totalitarismo, ¿no? Esto es Venezuela. Entonces yo lo instaría a Corseñac a ser un poquito más responsable. No hay manera en el Estado uruguayo, a nivel jurídico, de que un legislador se vaya con menos de 2/3 y nadie más que Corseñac sostiene eso en solitario y en forma totalitaria. Tiene varios kioscos, Ojeda, ¿no? Ahora es casi que abogado de Cardama, por lo que vi el otro día, que había pedido la denuncia, la copia de la denuncia penal. penal. Y ella le respondió que dentro de 20 días. En realidad ahí son los plazos que corren para la ley de acceso a la información pública y él en el medio de la consulta hace una ampliación de la información. Entonces corren los plazos según los criterios de la unidad de acceso a la información pública. ¿Está mal que lo pida? No, está ok. perfecto, está perfecto. Lo que sí es cierto que el antecedente que hay de este tipo de acceso a denuncias penales en presidencia es en el caso Astesiano y se negó la información, ¿no? Esto es parte de lo que decía Díaz también como ejemplo, que es el único antecedente de interpretación jurídica de un caso similar. La jurídica de la presidencia le negó la información al Frente Amplio. Pero de todas maneras, en el caso de Ojeda, hay un análisis que se hace en los servicios del Parlamento. Me parece que acá hay como varios análisis y también esto tiene que ver con cuestiones que los expertos del derecho conocen más, esto de las varias bibliotecas a la hora de interpretar las normas. Si me preguntas a mí personalmente, yo creo que los servicios del Parlamento sirven cuando
hay que analizar un texto de ley que te dice, por ejemplo, bueno, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa privativa para esto, senador. Usted no puede proponer una ley donde se rebajen los impuestos, o no puede tratar normativa referente a la seguridad social adentro de una norma presupuestal, o no puede aumentar el gasto antes del año electoral, ¿no? Que eso, digamos, está regulado también. O hacer alguna consulta sobre técnicas legislativas, sobre comparación con normativa internacional. Ahora, para dirimir unas denuncias bastante importantes como esta, yo creo que tampoco tienen la trayectoria académica y reconocida que tienen otros expertos, que son los que están consultando todos los partidos, que son constitucionalistas reconocidos, grado 5, académicos de referencia. El Frente Amplio pidió un análisis que es parte de lo que motivó también decir para nosotros no es una cuestión cerrada, y no lo va a ser. Pero también ahora estamos iniciando otra consulta, esto es parte de lo que se anunciaba en el día de ayer en el Secretariado Ejecutivo, de otro experto constitucionalista, AOX, Ox Olaizola, que digamos, tiene una categoría también muy reconocida en términos de trayectoria política, y es una figura quizás incluso más independiente. Daniel, ¿no? Ahí no sé, ¿no? Ox Olaizola, perdón. Y realmente ahí lo que vemos es que lo que sienta como precedente el caso Ojeda es, imagínense si todos los abogados del Parlamento, no son tantos, pero si todos los abogados que están en el Parlamento se pusieran a hacer gestiones en causas de sus propios clientes ante organismos del Estado. Yo creo que estaríamos en un problema grave en términos de cómo se cuestiona también hasta dónde llegan las potestades del legislador, ¿no? Y esto además tiene que ver directamente con utilizar este espacio de representación y de incidencia política para un beneficio casi que propio, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de ensañamiento con Andrés Ojeda, sino que es algo que el Parlamento tiene que mirar con mucho cuidado. Y lo otro, también es un poco preso de sus propias expresiones, ¿no? Porque la de los muchos kioscos era un cuestionamiento durísimo en el caso Danza, por ejemplo, y ahora que le toca a él, le sirve un análisis de la jurídica del Parlamento. Un poco como que también es cierto que se buscó ponerle la tapa muy rápido al tema. Para nosotros, bueno, nosotros vamos a hacer otra consulta jurídica, sí, y a partir de ahí el Frente Amplio va a evaluar. ¿Cuáles son los caminos? Cerró en el día de ayer sí, la legislatura, el primer año de la legislatura, sí, en realidad las sesiones ordinarias, sí, para que la gente entienda, digamos, el calendario de sesiones. Pero tenemos los mecanismos para llamar una extraordinaria, o en este caso a mí me va a tocar presidir la comisión permanente, y probablemente algunas discusiones también se puedan dar ahí en términos de lo que es discutir los asuntos políticos, sí, durante este receso parlamentario. Del ruido producido por algún ex periodista malintencionado, yo opté directamente por jugar mi pleno detrás de la posición que respaldamos y sentimos y pedir un informe a la Dirección Jurídica del Parlamento Nacional. Lo pedí el 28 de noviembre y guardé silencio hasta que se resolviera allí. Y elegí deliberadamente no hacer pública la consulta para que pudiera trabajar con tranquilidad, sin presión de ningún tipo. Y debo decir en primer lugar que aquí salió un informe de enorme calidad. Le gustará o no le gustará que le guste, pero que tiene trabajo, seriedad, profundidad y estudio, no tiene ninguna discusión. Pero lo que sobre todo tiene es razonabilidad. Le pone marco y le pone razonabilidad a una norma constitucional, porque lo otro sería razonar por el absurdo. Y lo que está claro y negro sobre blanco es que acá no hubo ninguna violación constitucional. Y tengo que ser muy agradecido hoy con todos los compañeros que están acá, del Partido Colorado en su totalidad, de la bancada de Senadores ni hablar, del Partido Nacional, del Partido Independiente y de Cabildo Abierto, que dijeron públicamente que acá no había ninguna norma violada antes de ver el informe, que eso lo confirma. Así que hoy, para terminar, fin de la operación, se les apagó la máquina de humo y yo creo que nos han fortalecido. Y aparte generamos un precedente, digamos, un link en materia constitucional explicando que no se puede razonar por el absurdo. Aparte, vamos a ser sinceros, ¿cuántos legisladores hay que los hechos hacen diariamente gestiones para conseguir cosas, que no es el caso de este en particular? El propio dictamen reseña algunas cuestiones que serían absurdas en el marco de una interpretación como la que se propone por parte del mundo. Creo que también está bueno que ahora todo el mundo entienda que no hay manera de sacar un legislador del Parlamento con una mayoría simple de una Cámara. Ni en Venezuela pasa eso. Ni en Venezuela pasa eso. Ni en Venezuela pasa eso. Entonces, creo que hoy el Parlamento de la República le dio una clase de razonabilidad a muchos, le dio una clase de republicanismo y de democracia, y creo que los senadores de toda la Cámara reaccionaron de la mejor manera. Así que, de mi parte, me quedo tranquilo, que he obrado en todo conforme a esta norma que tengo delante. Lo voy a seguir haciendo. Cuando Fernando Pereira dice, no lo queremos sacar, pero no queremos que haga lo que se le toca. Bueno, él no le dice lo que tengo que hacer. La verdad, nos mueve la impotencia de una muerte que se pudo haber evitado. Y bueno, ustedes hablan de responsabilidades. Nosotros pensamos y estamos convencidos que la gran responsable de la situación del hospital de Salto y de la salud de Salto es la doctora Cristina Luttenberg,
ministra de Salud. ¿Por qué? Porque la salud en Salto está totalmente politizada, son designaciones políticas del Abrazo y del MPP. Te doy ejemplos. Gabriela González no llegó ni por concurso ni por sorteo, llegó porque es una militante de raíces del MPP. El director departamental de Salud, Luis Rodríguez, el director departamental de Salud, también del Abrazo. Roberto Varela, director de la RAP, también del sector de Lutemberg. Después nombran a la señora del presidente del Frente Amplio, Julia Ruggeri, que tiene sexto de liceo, que no tiene ninguna formación a nivel de salud, como directora adjunta de la RAP, por ser la señora del presidente del Frente Amplio departamental. Y pero también Martín, directora del hospital. Martín, discúlpame, pero cuando me parece pasa, importante por ejemplo, para ordenar la cosa, sobre todo acá en el estudio, es conocer más sobre el caso y no sobre esto de las designaciones, porque nos estamos yendo a una discusión que no es la que habíamos planteado, que era del caso de Jonathan, ¿viste? Claro, el caso de Jonathan es una muerte evitable. ¿Por qué? Hubiera sido evitable si en los cargos de responsabilidad política, si la ministra Lutemberg hubiera hecho las cosas distintas a lo que había hecho Pero el Martín, gobierno ¿ese es el anterior, análisis periodístico de este caso? ¿Vos me estás pero en haciendo este un caso análisis es así. periodístico? La actual directora del hospital es un cargo de designación política, no es un cargo de gestión, ¿verdad? Bien. Es una muy buena profesional de su área. Entonces pasan situaciones como esta, un chiquilín conocido, querido, un influencer que hace 4 meses a través de las redes sociales venía pidiendo asistencia médica, no se la brindaron a la altura, ¿verdad? Fíjate que pidió tomografía a través de las redes sociales, pedía gritos, todo el departamento de Salto sabía que este muchacho estaba pidiendo que lo asistieran, concurrió 4 o 5 veces al hospital, le programaron tomografía, se terminó haciendo una tomografía en el departamento de Paysandú el 10 de diciembre, en el medio la ministra Lutemberg regala el tomógrafo de Salto para Montevideo, se llenan de excusas. Entonces uno como periodista está cansado cuando la política se mete en el tema de la gestión, porque después pasan situaciones como la que pasó Jonathan. Por una ministra que designó a sus amigos en cargo de confianza de salud del departamento de Salto, se nos termina muriendo un chiquilín y deja a una niña sin padre. Por eso es la bronca de todo el departamento de Salto. Porque es una muerte evitable la de este chiquilín. Es un chiquilín que pidió a gritos. Bueno, justamente vos que lo tenés atendieran y elementos no lo atendieron. como para poder ilustrarnos un poco más sobre que era una muerte evitable y sobre eso quiero ir. ¿Cuáles son los indicios para poder empezar un poco más a entender el caso? O sea, de lo que él denunciaba, de esto que vos decís que era una muerte evitable. ¿Cuáles son los elementos que llevan a poder tener esa conclusión? En cualquier diagnóstico de situación, cuando un paciente va a atenderse a la salud pública o privada, lo primero que tiene que tener es un diagnóstico de situación. ¿Por qué quería Jonathan él? no tuvo diagnóstico? Y a través de las redes sociales pedía que le hicieran una tomografía, pedía que lo atendieran. No estoy inventando yo. No, pero está bien. A lo que voy es, yo también puedo pedir que me hagan tomografía y a lo mejor médicamente no es lo que corresponde. Por eso te digo, ¿tenemos alguna información sobre el diagnóstico de la enfermedad de Jonathan? Y yo no te puedo hablar de mala praxis, yo te puedo hablar que si no hay un diagnóstico, si estuvo 4 meses pidiendo que le hicieran una tomografía para tener un diagnóstico claro de la situación de él, y cuando se lo hicieron ya estaba en una situación terminal, termina muriendo con una hemorragia, Jonathan. Entonces, esas son las cosas que esa es la causa de muerte. Hay una investigación administrativa en curso, entiendo. Y aparte la familia va a hacer una denuncia en la justicia. ¿Y qué te parece a vos? No, Si fuera te estoy preguntando justamente porque chiquilín, estás ahí y conoces más el caso. Bueno, yo creo que acá la que tiene que dar la cara es la ministra de Salud, que colocó a sus amigos los cargos de confianza política del departamento de Salto, que priorizó su carrera política a través del Abrazo y el Frente Amplio, y yo estoy al lado ni de lo bueno ni de lo malo, de lo justo. ¿Por qué? Porque tengo criterio moral, porque denuncié la situación de la salud en el gobierno anterior, que también hubieron varios que entraron por acomodo político en cargo, y la doctora González termina en la dirección del hospital por ser integrante del MPP, y el resto de la salud de Salto lo maneja el Abrazo, con Cristina Lutemberg y Elvio Machado, que es integrante del Abrazo también. Entonces colocaron a todos los amigos en la salud. Y después pasan situaciones como esta. Si vos pones gente que no está a la altura, que no está preparada para ocupar esos cargos, pasan situaciones como la de Jonathan. Que no sé en el resto del país si Lutemberg se paró de la misma manera. Lo que sí sé que en Salto, a la ministra de Salud Lutemberg, la estamos esperando. ¿Por qué? Porque se lo vamos a decir a la cara. Se lo vamos a decir a la cara. Esto se lo vas a decir vos como usuario de la salud, como periodista, como activista, ¿en qué carácter de...? ¿En qué carácter quieren que Lutemberg comparezca para plantearle esta situación? ¿Se la ha convocado? O sea, ¿la van a convocar? ¿Cómo pretende...? Cuando venga Salto va a tener que enfrentar a la prensa. Yo como padre de familia, como periodista, como usuario de la salud, entiendo que acá la gran responsable de esta situación de Jonathan es la ministra, que colocó a sus amigos a gestionar el sistema departamental de salud. Y bueno, todo esto que estoy diciendo hay pruebas. Usted revise la lista del Abrazo y se van a dar cuenta que todas estas personas que estoy nombrando yo son activos militantes del Frente Amplio y del sector de Lutemberg. Una barbaridad que hayan hecho política con la salud del departamento de Salto.